Muy bien, hermanos. Antes de comenzar, me llegó una carta, creo que llegó ayer, de Canadá, de Eddie, a quien creo que mencioné antes. Eddie es de mi tierra natal, Escocia, y ahora vive en Canadá. Supongo que trabajando de misionero, llevando educación a los canadienses. Muchas gracias por eso, Eddie. Apreciamos las anécdotas y, por supuesto, gracias por tus saludos. Muy alentador. Bueno, hermanos, recordarán que hace un par de semanas hablé sobre el aguijón en la carne de Pablo. Y en ese momento les dije que lamentablemente mucha gente concluye que el aguijón en la carne de Pablo es una enfermedad y que Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara esta enfermedad y lo sane, y Dios dijo no. Así que nosotros dijimos que eso no es para nada lo que significa. Cubrimos eso en algo de detalle, y es particularmente triste para mí que tantas iglesias de Dios lleguen a la misma conclusión, que el aguijón en la carne de Pablo sea una enfermedad. Y por tanto, frecuentemente se implica, ¿qué chance tienen ustedes, hermanos, de ser sanados si Dios no sanó al apóstol Pablo? Pero como vimos hace 2 semanas atrás, la referencia al aguijón en la carne no es literal. Pablo no tenía un aguijón pegado en su carne, y solo un par de días atrás, un artículo apareció en uno de los principales periódicos ingleses, The Daily Telegraph. Curiosamente usa esta expresión. Creo que la podemos mostrar. Así que es de The Daily Telegraph, el cual es uno de los mejores periódicos, y dice en el título: Salmond promete ser un aguijón en el costado de Sturgeon. Así que dejémoslo puesto. Pero Salmond y Sturgeon, que suenan como dos peces, en realidad son dos políticos escoceses que básicamente se odian el uno al otro, y pueden ver a uno de ellos, el señor Salmond, el hombre de la foto, amenaza con ser un aguijón en el costado, y creo que el artículo dice amenaza con ser un aguijón diario en el costado de esta otra político, la dama Sturgeon. Eso es suficiente. Pero ahí pueden ver que los periódicos y los políticos usan la expresión aguijón en el costado, aguijón en la carne, figurativamente. Ya todos sabemos eso. Y hace 2 semanas atrás dijimos que casi ciertamente aplica al mensajero de Satanás, quien acosaba a Pablo y lo seguía, causando oposición, persecución y demás. Cubrimos eso. Y la semana pasada dimos algunas otras escrituras relacionadas, las cuales usualmente son usadas por algunas iglesias para mostrar que todos podemos esperar estar enfermos, estar mal de salud y usualmente quedarnos de esa forma. Así que vimos la historia de Epafrodito, también Trófimo y Timoteo. Así que cubrimos eso la semana pasada, y una de las conclusiones que sacamos la semana pasada fue que algunas de estas referencias a Epafrodito, Timoteo y demás no son escrituras de enseñanza. No están diciendo tú deberías hacer esto, debes amar a tu prójimo, no cometerás adulterio. No son escrituras de enseñanza, solo son referencias pasajeras al hecho de que Trophy estaba enfermo y fue dejado tras el Mileto. Eso es todo, no dice nada más. No nos da ninguna instrucción, no te dice qué hacer. Y así dijimos la semana pasada, tú sabes, tú y yo y quien se acerque a la palabra de Dios debería intentar encontrar las escrituras simples y claras y construir sus creencias, enseñanzas en lo que es simple y claro. Material instructivo, no solo una referencia pasajera en alguna clase de historia narrativa. Y por supuesto, hay muchas escrituras claras, y una en la que aterrizamos la semana pasada fue la de Santiago 5, la cual dice, ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Y quien sea y que esté enfermo. Si es así, llame a los ancianos de la iglesia y orarán y lo ungirán con aceite en el nombre del Señor. Y él dice, la oración de fe salvará o sanará al enfermo. Ahora, para mí eso es una escritura simple, es una escritura de enseñanza, nos presenta una práctica que el pueblo de Dios debería seguir, idealmente al menos, y la oración de fe, dice la escritura, dice Santiago, que traerá la sanidad de la persona enferma. Así que eso es claro, es una escritura de enseñanza. Ahora, pasajeramente, sí menciona la oración de fe sanará al enfermo. Y yo asumo que si no hay fe,
entonces no es probable que alguna sanidad suceda. Simplemente estaba leyéndolo la semana pasada y pensé, es un recordatorio para todos nosotros que la fe puede ser muy importante, incluso para algo como la sanidad y enfermedades. La oración sin fe, asumo, no necesariamente traerá consigo la sanidad de ninguna persona. Y creo que sería bueno para nosotros revisar de tanto en tanto este tema de la fe, porque es fundamental. Vamos a estar viendo eso y vamos a recordar cosas que probablemente ya conocemos bastante bien. Pero la fe es algo que no podemos tener como un lujo. Ya saben, ahora y entonces es fundamental. Miremos Romanos capítulo 1 para empezar. Así que vamos a Romanos 1 y vamos a leer versículos 16 y 17. Y aquí vemos a Pablo escribiendo para los hermanos, gente como tú, como yo, en esa época en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pero el justo vivirá por la fe. Ok. Pablo está citando algo del libro de Habacuc, de hecho, pero él dice aquí, citando el Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe. Bueno, eso parece ser algo bastante importante, ¿no? Así como vives por comer y vives por beber, vives por respirar. Si dejas de respirar, no vivirías mucho tiempo. Respirar es parte esencial de vivir. Bueno, ciertamente parece aquí que Pablo dice, el justo de hecho vivirá su vida por fe. Así que no es algo que parezca ser un lujo, solo algo que es lindo de tener, si no hay nada mejor para hacer, sino que el justo de hecho vivirá su vida día tras día, semana a semana, vivirá su vida por fe. Ahora, ¿qué significa esto realmente? La expresión el justo vivirá por fe aparece 4 veces en las Escrituras. Es un poquito inusual encontrar la misma frase 4 veces. Una en Habacuc, una aquí. Miraremos en otro lugar. Si vamos a Hebreos capítulo 10, vamos allá. El libro de Hebreos capítulo 10, los versículos 36 al 39. Hebreos 10 y 36. Porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Aparece otra vez. El otro lugar es en Gálatas. Ahora, mi justo vivirá por fe. Eso suena a que tú vivirás, conducirás tu vida, te comportarás, interactuarás con personas y situaciones por fe, con fe. Versículo 38, pero mi justo vivirá por fe. Pero si se vuelve atrás, no agradará, dice Dios, a mi alma. Y volverse atrás es lo opuesto de fe. Volverse atrás con temor, intimidados, alejarse de algo. Versículo 39. Pero nosotros, ojalá, nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, destrucción, sino de los que creen para la preservación del alma. Y por supuesto, creer es vivir por la fe. Así que debería ser en cierto sentido rutina, normal para nosotros vivir por fe, casi sin pensar en ello. Porque si vives por la fe, entonces te levantas por la mañana por fe, pasas tu día por fe, interactúas con situaciones por fe, vas a la cama por la noche con fe, vives por fe. El justo vivirá por fe. Implicando que no es algo que tú y yo debamos tratar de como construir en un solo eclipse lunar, algo como necesitamos un milagro. Necesito hallar fe porque necesito la intervención de Dios y necesito sus milagros, así que voy a tratar de trabajar y generar esta fe. Eso no es lo que estamos leyendo aquí, ¿o sí? Aquí dice, tú vives.
Tal como respiras todo el día, vives por fe todo el día. Eso es lo que parece ser para mí. Y por supuesto, supongo que a la mayoría nos confunde este tema, pero yo sugiero que esto es correcto. Yo creo que entre otras razones, enseñanzas pésimas es una razón, pero otra razón es que también somos dependientes de nuestros 5 sentidos, ¿no? Tenemos la vista, los ojos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Son 5 sentidos físicos y también las otras vías de entrada del conocimiento que adquirimos, que miramos, que oímos, que tocamos y saboreamos y demás. Y gracias a Dios por esos 5 sentidos. Si perdieras uno, si eres ciego o sordo, entonces a cierto nivel eres discapacitado. No podrías conducir un auto siendo ciego. Por lo menos, por favor, no si estás cerca de mí, porque tienes una desventaja. Si eres sordo, quizá no puedes escuchar música bonita, no puedes escuchar las bocinas y no te das cuenta que viene un auto, así que hay problemas. Todos necesitamos los 5 sentidos físicos, por eso Dios nos los dio. Pero debemos reconocer que hay más en esta existencia de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Hay todo un reino espiritual enorme. Hay muchísimos seres y es mucho más real de lo que podemos palpar con nuestros 5 sentidos físicos. Si solo vivimos por lo que podemos ver, oír o tocar o saborear, oler, si así es como vivimos la vida por nuestros 5 sentidos físicos y nada más, entonces nos limitamos al caminar el camino de Dios. Probablemente limitamos lo que Dios puede hacer por nosotros. La oración de fe sanará al enfermo. No la oración de tocar y sentir y mirar y escuchar la oración de fe. Si no tenemos fe, si nos apoyamos solo en lo que podemos tocar y ver con nuestros ojos, entonces hay limitaciones, lo que Dios no desea realmente. Podemos encontrar algunos ejemplos interesantes en las Escrituras sobre lo que está fuera de nuestro alcance físico y sin embargo son muy reales. Vamos a Segunda de Reyes para el primero. Segunda de Reyes, capítulo 6. 2 Reyes 6. Voy a leer los versículos 8 al 23. Empezando en el 8. El rey de Siria estaba en guerra con Israel. Israel está en la región norteña, Judea está en el sur. Y tomó consejo con sus servidores diciendo, mi campamento de ejército, estará en tal y tal lugar. Así que está planeando su estrategia donde enviará a su ejército de sirios para enfrentar y derrotar al rey de Israel. Pero el hombre de Dios, Eliseo, mandó a decir al rey de Israel, guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender allí. Así que parece que Eliseo conocía los planes del rey de Siria. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí no una ni 2 veces. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Nunca podía atrapar a los israelitas, siempre parecían saber a dónde iría. Y llamando a sus servidores, les preguntó, ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? ¿No? ¿Quién es el embustero traidor en nuestro ejército? Díganme quién es. ¿Quién les está diciendo al rey de Israel todo lo que planeo hacer? Entonces respondió uno de sus servidores, ninguno, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. No tienes ningún secreto con Eliseo. Entonces él dijo, oh bien, vayan, miren dónde está, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo, he aquí está en Dotán, y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad de Dotán. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió,
Ups. He aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. No son buenas noticias. Entonces su criado le dijo, «Ay, señor mío, estamos acabados. Es el fin. ¿Qué haremos?» Él le respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y claro, puedes imaginar lo que el sirviente estaba pensando mientras mira sobre la muralla y 5,000, 8,000, 10,000. Tú, yo, dos. Eliseo, ¿cómo podríamos nosotros dos ser más que los 10,000 de ellos? Entonces Eliseo oró diciendo, «Te ruego, oh Eterno, que abras sus ojos para que vea». Claramente tenía los ojos abiertos ya, por eso vio al ejército allá afuera, ¿no? Pero claramente esto quiere decir algo más que solo abre tus ojos, porque sus ojos estaban abiertos. Estaba asustado y acabado. El Eterno abrió los ojos del criado y éste miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que en realidad, lo que no puedes ver con tus ojos, lo que tus sentidos físicos no pueden contarte, es que presumiblemente hay miles de ángeles, miles de carros angelicales, con espadas, y pueden destruir, bueno, un ángel puede destruir 300,000, como dice en otra parte, ¿verdad? Así que, ups. Versículo 18. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Eterno y dijo, «Te ruego que hieras a esta gente con ceguera». Y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Luego Eliseo les dijo a los soldados, «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Se han equivocado. Salieron de la autopista antes de tiempo. Síganme, y yo los guiaré a donde está el hombre que buscan». Pero los guió a Samaria, la capital de Israel, ¿no? Y por supuesto, un momento. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, «Oh Eterno, abre los ojos de estos para que vean». Por supuesto que sus ojos ya estaban abiertos, porque difícilmente caminarían de Dotán a Samaria con sus ojos cerrados, ¿no? Se tropezarían con sus propios pies, con sus caballos caídos en zanjas. Así que claramente sus ojos estaban abiertos. Pero yo supongo que fue como una ilusión. Ellos veían que estaban yendo a un lugar que se veía convincente y estaban contentos, felices, pero no veían en verdad. Así que aquí Dios abre sus ojos de una forma distinta y ahora ven la realidad. El Eterno abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. ¡Santo cielo! Somos el enemigo dentro de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, «Padre mío, los mato, los mato». Él les respondió, «No los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y vivan y se vuelvan a su señor en Siria». Entonces les hizo un gran banquete, lo cual es bueno. Obviamente el espíritu de Eliseo se alegró. Y cuando habían comido y bebido, los dejó ir y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de Siria no volvieron a hacer incursiones en la tierra de Israel. Así que bueno, hubo paz por un tiempo. Pero la cosa interesante aquí es que el siervo de Eliseo vio el ejército, pero no vio la realidad. No veía los ángeles y los carros de fuego hasta que Dios abrió sus ojos. Igualmente los soldados no vieron que en realidad se dirigían a Samaria hasta que Dios abrió sus ojos. Así que claramente la vista que tenemos, nuestra vista natural física, no es suficiente para revelar todo lo que hay. Hay todo un reino espiritual a nuestro alrededor. No tengo ni idea de lo que haya en esta habitación en que estoy ahora. Tal vez nada. Tal vez un ángel, o dos, igualmente donde tú estás, porque nuestros sentidos físicos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, no suelen captar las cosas espirituales, y aún así las cosas espirituales son muy reales. Así que lo que necesitas ahora es, en cierto sentido, es un ojo de fe, para que podamos percibir lo que en realidad hay ahí, incluso si no es visible para nuestros sentidos naturales. Hay otra ilustración que podemos encontrar bastante graciosa, allá en Números 22. Vamos a Números, Levítico, Éxodo, Números 22. Leeré los versículos 20 al 34.
Así que esta es la historia de Balac, el rey. Quería que Balaam, el profeta, fuera a maldecir a los israelitas. Así que él envía a estos mensajeros con mucho dinero para sobornar a Balaam para que vaya y agite su varita mágica sobre Israel y los maldiga. Nosotros continuamos la historia en su viaje aquí en versículo 20. Entonces Dios vino a Balaam de noche, creo que esta fue su segunda visita, y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Entonces Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los principales de Moab. Pero ahora lo que falta aquí es alguna referencia del rey de Moab llamando a Balaam. Dios dice: si los hombres han venido a llamarte, pero no se menciona. Así que parece que Balaam se levantó de todas formas y se fue con los hombres sin ser realmente invitado a ir. Lo cual, claro, no es lo que Dios le dijo que hiciera. Dijo: si los hombres te llaman, ve. Pero parece que no lo hicieron. Y Balaam fue. Versículo 22 al 34. Pero el furor de Dios se encendió cuando él iba, porque desobedeció claras instrucciones, y el ángel del Eterno se presentó en el camino como un adversario suyo. Balaam iba montado sobre su asna, acompañado de 2 de sus criados. Y el asna vio al ángel del Eterno, quien estaba de pie en el camino, con su espada desenvainada en la mano. El asna se apartó del camino y se fue por un campo. Asna sensata. Porque el asna podía ver el ángel del Eterno. Pudo haber sido Jesús mismo, con una gran espada. Y la asna piensa: ¿no sería sabio? Y vio un espacio en la pared y entró al campo. Y Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Eterno se puso de pie en un sendero entre las viñas, el cual tenía una cerca a un lado y otra cerca al otro lado. El asna vio al ángel del Eterno y se pegó contra la cerca, presionando la pierna de Balaam contra la cerca. Así que volvió a azotarla. El ángel del Eterno pasó más adelante y se puso de pie en un lugar angosto donde no había espacio para apartarse a la derecha ni a la izquierda. El asna, al ver al ángel del Eterno, y por supuesto también su espada desenvainada, se recostó debajo de Balaam. No avanzaré más. No puedo ir a la izquierda, tampoco a la derecha. Solo abajo se sienta o acuesta. Y este se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Eterno abrió la boca del asna y ésta dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas azotado estas 3 veces? Y Balaam estaba impresionado. Dijo: oh, ¿es inusual encontrar un asna parlante? Pero no para Balaam. Balaam respondió al asna, como cualquiera haría: ¿por qué te burlas de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Tú, asna mal portada, desobediente asna. Y el asna dijo a Balaam: ¿acaso no soy yo tu asna? Sobre mí has montado desde que me tienes hasta el día de hoy. ¿Acaso acostumbro a hacer esto contigo? Y él respondió: no. Entonces el Eterno abrió los ojos a Balaam, y él vio el ángel del Eterno de pie en el camino, con su espada desenvainada en su mano. No sé de qué tamaño puede ser la espada que un ángel del Eterno tenga. Tal vez 1,5 a 2 metros, 3 metros. Pero bastante amenazante, imaginaría. Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro. Y el ángel del Eterno le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. El asno me ha visto y se ha apartado de mi presencia estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, seguramente yo te habría matado a ti y a ella habría dejado viva. Así que no parece una amenaza vaga. Así que el asna de hecho salvó la vida de Balaam 3 veces. Y todo lo que hizo fue darle unos rápidos golpes y luego discutir con ella sobre el por qué. Entonces Balaam dijo al ángel del Eterno: he pecado. Bueno, sí, es que yo no sabía que te habías puesto en el camino contra mí. Pero ahora, si esto te parece mal, yo me volveré. Por supuesto que le parece mal a Dios. Ya hablamos sobre eso versículos antes.
Ok, pero hay una situación como con Eliseo y los carros de fuego. El ángel estuvo allí todo el tiempo. El ángel estaba esperando con una espada para cortarle la cabeza a Balaam. Balaam no pudo verlo, el asno sí. Así que hay una realidad allí afuera. Y es una realidad real. No es imaginaria, es real. Pero usualmente tú y yo no lo sentimos. Porque nuestros sentidos físicos, para ser justos, están hechos para navegar el mundo físico. Sentimos el calor, la tibieza, la luz del sol. Podemos probar rica agua fresca. Ugh, hay algo malo con esa agua. La escupimos. Nuestras papilas gustativas están buenas. Son buenos sentidos. Nuestros ojos podemos leer papel, conducir, ver una bonita flor, ver las aves volar en el cielo. Nuestro oído, la música, canción número 1 del himno púrpura. Si eres el tipo de persona que necesita ese tipo de aliento. Así que nuestros sentidos son grandiosos. Y podemos sentir curiosidad sobre lo que hay a nuestro alrededor. Quiero decir, a veces me pregunto, mientras paseo por el alrededor de un estanque, ¿qué más hay? Digo, ¿hay ángeles aquí? ¿O hay espíritus inmundos allí? ¿Hay algún vigilante en algún lado por ahí? Digo, ¿qué hay alrededor? No lo sé, y es bastante raro, desafortunadamente, en algunas maneras, que Dios nos abra los ojos y nos revele estas cosas, porque creo que Dios prefiere, en lugar de milagrosamente abrir tus ojos aquí y ahora, Dios quiere que aprendamos a caminar por fe, que aprendamos a usar el ojo de la fe, y no tengamos que tener nuestros ojos milagrosamente abiertos, con algo como un ángel guerrero con una espada parado frente a nosotros, ¿verdad? Dios prefiere que participemos, que estemos interesados, que ejerzamos fe usando el ojo de la fe. Si vamos a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, el capítulo de fe, creo que lo llaman con frecuencia. Así que Hebreos 11, leemos versículo 1. La fe es, así dice la definición, la fe es lo que sea que sigue. Este es el amor de Dios. Definición, este es el amor de Dios, que sigamos sus mandamientos. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Sí, una escritura bastante conocida, por supuesto. Muchas personas lo memorizan, pero podemos ver que dice, fe es la constancia de las cosas que se esperan. Ahora, no esperas cosas que ya tienes. Yo no espero tener una Biblia Skylar con cuero verde porque ya tengo una, no espero una. Solo esperas cosas que son futuras, cosas que aún no ves. Eso es la fe, la constancia de cosas que se esperan. La comprobación, dice aquí, la comprobación de los hechos que no se ven. No dice la comprobación de cosas que no son reales, solamente no se ven. No podemos ver con nuestros ojos físicos, pero son reales, porque la fe es la comprobación de los hechos que aún no se ven, pero existen. No podrías tener evidencia de algo que no existe, ¿puedes? No tendría sentido, pero no se han visto. La ISV, que es la versión estándar inglesa, creo, cita este versículo 1, de una manera levemente distinta, usando palabras sesgadas, pero el significado es el mismo. Ahora, la fe es la seguridad. Es una buena palabra, es seguridad. Si te aseguran algo, entonces, puedo confiar, puedo depender. Especialmente si alguien te está asegurando, es alguien en que puedes confiar. Ese no sería un político, claramente. Pero ya sabes, si Dios sí dice algo, piensas, debo confiar en Dios, ciertamente. Ahora, la fe es la seguridad de que lo que esperamos va a pasar y la certeza de que lo que no podemos ver existe. La fe es la seguridad. Así que es definitivo que lo que esperamos va a pasar y la certeza de que lo que no podemos ver existe. Así que la fe nos permite, de cierto modo, ver lo invisible. La fe nos permite conectar con el reino espiritual y ayudó a Pablo muchas veces a lidiar con lo que él podía ver, porque a veces lo que Pablo podía ver era bastante difícil. Mucha oposición, mucha persecución, mucho peligro. Y tener que ver eso para Pablo, muy bien pudo caer.
Pero Pablo puede soportar lo que puede ver al mirar lo que no puede ver. Veamos eso en 2 Corintios 4. Volvamos a 2 Corintios 4. Veremos a Pablo usar la fe para lidiar con lo que podía ver. Leeré los versículos 16 al 18. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Tú y yo, por supuesto, sí, o quedamos muy cerca de desmayarnos, porque vemos las cosas malas, vemos la perversión, vemos las maquinaciones de políticos, vemos los medios y Hollywood, ¿no? Y vemos nuestros propios problemas en nuestras vidas. Y a veces supongo que todos nos sentimos como, ¿sabes qué? Fue suficiente. Me desmayo. Y bueno, Pablo dice, más bien, aunque no se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, porque leve tribulación, sonríele a eso. Nuestra leve tribulación, dice Pablo. Bueno, leímos un par de semanas atrás en 2 Corintios, creo que capítulo 11, cuál era la leve tribulación de Pablo. Ya saben, naufragios, azotado, apedreado, aprisionado, falsos hermanos, traicionado aquí, traicionado allá, peligro en el camino, peligro en la ciudad. En todas partes donde Pablo iba, era una pesadilla, porque él tenía este mensajero de Satanás, este ángel de Satanás que acosaba a Pablo donde quiera que fuera. Ya cubrimos eso. Así que las experiencias de Pablo fueron realmente duras. No creo que yo pudiera sobrevivir. Me gustaría pensar que tal vez sí. Pero, ya saben, soy bastante debilucho, casi siempre. Y sí, Pablo dice aquí, versículo 17, porque nuestra leve tribulación. ¿Leve tribulación? ¿Pablo? Eso está más allá de mi habilidad de comprensión. Dice él, porque nuestra leve tribulación, que es momentánea, eso podría ser años, produce para nosotros un eterno peso de gloria, más que incomparable. Resultados buenos, dice Pablo. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, no fijamos la vista en las cosas que se ven, que nuestros ojos pueden ver, sino en las que no se ven. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes ver cosas que no se ven? Solo con el ojo de fe las vas a ver. Porque las que se ven son, naturalmente, temporales, sujetos a cambio. Mientras que las que no se ven con nuestros ojos físicos son eternas. Así que este es un pasaje bastante importante, porque Pablo está explicando cómo lidia con los dolores de vivir. Él no los mira, no se concentra en eso. Bueno, claro que sí mira el dolor, supongo, pero no se concentra en ello, no es su prioridad. Él puede ver lo que hay, pero con otro par de ojos. No está mirando los problemas temporales, sujetos a cambio, a su alrededor, la libre tribulación que es momentánea, mientras que tú y yo seguramente los miramos sin parar. Y nuestras mentes los transforman en un enorme problema, una montaña de dolor. ¿Cómo podría sobrevivir? Pablo dice, lee tribulación, ser golpeado, naufragar, trivial. Bueno, Pablo, ahora me siento bien humillado, pero Pablo ve lo que es eterno y él lo ve como producir un gran eterno peso de gloria para su vida. Así que él está viendo con el ojo de fe que las cosas que no se pueden ver, ya sabes, las promesas de Dios para él, el llamamiento de Dios para él, la misión de Dios para él, la fidelidad de Dios, el apoyo de Dios. Él no está mirando la persecución, la oposición y las apedreadas. No es que Pablo negara la evidencia de sus sentidos, para eso tiene sus sentidos. Es que no va a confiar en sus sentidos si hay algo más grande, más espiritual, más eterno, más glorioso. Pablo sabe cuándo los sentidos espirituales deberían ser intensificados y cuándo los sentidos físicos deberían ser disminuidos un poco, ¿verdad? Así que Pablo decidió poner su concentración en lo que importa, no solo en el ambiente físico a su alrededor. Estamos en 2 Corintios, capítulo 4, miremos el capítulo 5. Solo vamos a sacar de aquí un versículo. No está fuera de contexto porque creo que explica lo que Pablo hacía.
2 Corintios 5 y versículo 7. Porque andamos por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista. Lo que es lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Él no está caminando, no está viviendo la vida, no está tomando decisiones conforme a lo que puede ver o no solo lo que ve, está caminando por fe. Tiene una misión, tiene un mandato, tiene ciertas promesas. Ya saben, Jesús dijo, te haré más fuerte cuando estés débil. Mi gracia es más que suficiente para ti. Así que Pablo tiene muchas promesas en las que puede confiar. Así que Pablo no va a caminar por vista y cambiar su misión por lo que puede ver. Él va a tomar sus decisiones basado en fe en Dios, confianza en Dios. Así que la vista es importante, por supuesto. Si no puedes ver, no conduzcas motocicleta. Pero Pablo podría fácilmente rendirse aquí. Podría haber desmayado y ver a sus alrededores. Y entonces podrías preguntar, ¿qué hay de nosotros? O sea, tú y yo somos arrastrados sin parar por nuestros entornos. Nuestra situación, nuestras circunstancias dominan nuestros pensamientos. Deberían existir, por supuesto, pero ¿acaso elegimos vivir nuestras vidas por lo que podemos ver con nuestros sentidos? ¿O caminamos por fe y no por vista? Ahora, si somos normales, no sé si tú lo seas o no, claro, pero la mayoría somos normales, gente común, tendemos a confiar en lo físico. Tendemos a confiar en las evidencias de nuestros 5 sentidos físicos, más nuestra lógica, nuestras mentes racionales, porque somos todos súper sabios, inteligentes, pero por supuesto eso nos mete en un sinfín de problemas. Pero en ocasiones confiar en nuestros sentidos físicos, confiar en nuestro pensamiento racional, nuestro intelecto, va a causar problemas, va a desafiar en ocasiones andar por fe, por la palabra de Dios. ¿Qué harás ahora? ¿Vas a confiar en la palabra de Dios o confiar en tu intelecto y tus sentidos físicos? Vemos un ejemplo de eso con Abraham. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Voy a leer los versículos 16 al 22. Es una compleja parte de Romanos. No es nada fácil como meterse, pero creo que estamos bien. Comenzando en el versículo 16, lo que Dios ha hecho con Abraham, entró en un pacto con él en el que se le prometió que sería el padre de muchas naciones. Muchas naciones descendientes saldrían de él, y en este momento el único descendiente que Abraham tenía era Ismael. Y ese no fue un buen movimiento. Ese era hijo de la carne, no una promesa de Dios. Así que esa fue una mala jugada, pero nosotros continuamos la historia de ese tiempo en el versículo 16. Por esto, dice Pablo, proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Así que, fe de Abraham. Abraham era un hombre de fe, y Abraham es padre de todos nosotros, de una forma u otra. Entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Nosotros estamos entre esas. Delante de Dios, a quien Él creyó, y quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Versículo 16. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser el padre de muchas naciones. De acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Sin debilitarse en la fe, esta es la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues casi tenía 100 años, y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Así que
Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo y muchos descendientes, incluso múltiples naciones vendrán de él. En este momento Abraham tenía ninguno. Y dice ahí en el versículo 19, sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues casi tenía 100 años, y la matriz muerta de Sara. Así que si Abraham hubiera caminado por sus sentidos físicos, la vista de sus ojos, él habría pensado, mirando en el espejo, ¿sabes qué? Tengo 100. ¿No es común para hombres de 100 años tener familias grandes? Entonces miró a Sara, o sea, ese es su entorno, su alrededor, y dijo, bueno, es una maravillosa mujer, claramente, pero es infértil. Era infértil cuando tenía 18, 20, ahora tiene 90 y tantos. Tiene algunas arrugas aquí y allá. Esto no va a funcionar. Así que si Abraham hubiera confiado en sus sentidos, sus ojos, si hubiera confiado en su experiencia, 100 años de edad, he visto muchos hombres, muchas esposas, muchas mujeres. Nadie da a luz a los 90. No sucede. No he visto una mujer de 50 embarazada jamás en mi vida. Así que si Abraham hubiera confiado en sus ojos, sus oídos, su intelecto, su racionamiento, su experiencia, podría haber dicho, mira, soy viejo, Sara es vieja, era infértil incluso de joven, no puedo ignorar los hechos. Dios no querría que ignore los hechos. Simplemente, como dicen hoy en día, simplemente sigo la ciencia. Bueno, afortunadamente, Abraham no hizo eso. Él dijo, ok, lo que veo no apoya esto, pero bueno, tú lo dijiste, confiaré, va a pasar. Y él eligió confiar en la palabra de Dios. Y tú y yo podríamos decir, eso es fácil para Abraham. Estoy seguro que no. Nosotros podemos mirar atrás, ya conocemos la historia, sabemos que Isaac fue y Jacob y Esaú, todos los hermanos y el tiempo en Egipto. Conocemos toda la historia, así que pensamos, ¿pero qué han comido? Eso no es difícil para Abraham. Cielos, todos saben cómo terminó, pero Abraham no sabía cómo terminaría. Cuando alguien te dice estas cosas, piensas, ¿de verdad? ¿Sara? ¿Yo? ¿Un niño? ¿Podría ser? Oh, no, no lo creo. ¿Cómo? No, no. Así que tuvo que tomar una decisión. Afortunadamente tomó la decisión correcta. Hay otra aquí en Juan 20. Vamos a Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan. Capítulo 20, un evento que pasó en los días de Jesús. Creo que el día que resucitó por la tarde un sábado. Esto fue el domingo. Así que, continuando en Juan 20, versículos 19 y 20. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Imagino que estaban haciendo volteretas. Creímos que estaba muerto y aquí está entre nosotros, santo cielo. Jesús, volviste de la muerte. ¡Wow! No, así que esto sucede ese domingo en la tarde. Pero hay un chico desaparecido, Tomás. Así que estamos a versículos 24 al 29. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les dijo, ¡ja! Porque Tomás era de Missouri. El estado, muéstrame. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos y las mida con mi regla, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. A menos que vea, no voy a creer. Tienes que confiar en la evidencia de tus sentidos físicos. Es lo que dice. No voy a creer que resucitó. Este es un discípulo. Estuvo con Jesús por lo menos muchos años. Escuchó a Jesús enseñar. Vio a Jesús alimentar a miles, caminar sobre el agua, toda esa cosa. No voy a creer a menos que lo vea. No, no soy un bobo. Voy a seguir la ciencia. Eso es lo que todos hacen ahora.
Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio. ¿Cómo se hace eso, por cierto? Lo he visto en Star Trek, creo, donde y como que te materializas. El transportador. Eso es lo que es. Así que claramente Jesús tuvo acceso a alguna máquina que transporta o algo. Como sea, se puso en medio y dijo, pasa ustedes. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, seguramente no sintiéndose tan bravo en ese momento, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? El lema ver es creer. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no ven y creen. Así que Jesús lo invierte. Creer es ver, mientras que Tomás era uno de esos ver es creer. Bueno, la fe verdadera no requiere evidencia física, pero obviamente para ti y para mí, siendo honestos, es difícil para nosotros ignorar lo que podemos ver, porque somos simplemente tan dependientes de nuestros ojos y oídos. Si podemos verlo, oírlo, si podemos acercarnos y tocarlo, entonces creemos. Eso está bien limitadamente, porque tiene límite. Es excelente en el mundo natural, pero no es muy útil en el reino espiritual, porque no podemos ver los ángeles, no podemos ver seres espirituales, no somos conscientes de lo que pasa alrededor nuestro con nuestros sentidos físicos. Así que terminamos siendo influenciados, tal vez demasiado, por lo que podemos ver. Hay un ejemplo de eso con Pablo. Regresemos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Leeremos versículos 22 al 33. Así que aquí lo que pasó es que Jesús acaba de alimentar a cientos de miles, 5,000 en el desierto, y ya los iba a enviar a sus casas. Continuamos la historia en el versículo 22. Y enseguida, después, Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes que había alimentado. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos, caminando sobre el mar, como uno haría. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡es un fantasma! ¡Es el fin! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro que esa es una pregunta rara. Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús piensa, bueno, si soy yo, bueno, me parece bien, ven. Porque, bueno, Pedro da la impresión de estar en el impetuoso lado de los hombres jóvenes. Ya saben, hablar primero, empezar a mover la boca primero y pensar después. Bueno, no una tan buena idea, creo yo, pero ahí va. Y él dijo, ven, versículo 29, pero descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. No sé qué tan lejos llegó. Tal vez caminó 2 metros, tal vez caminó 10 metros, o tal vez caminó 50 metros, no lo sé. Pero ciertamente caminaba sobre agua, lo cual, como saben, es imposible. ¿Cierto? Pero Pedro está caminando sobre el agua, lo cual es imposible. No hay manera de que nuestros sentidos físicos entiendan eso. Pero al ver, y esta es la trampa, escuchó a Jesús, el Señor le dijo, ven, así que eso hizo. Sobre el agua caminó. Y si solamente se concentrara en la palabra del Señor, si se concentrara en la palabra verdadera, del ser que habla solo verdad, él seguramente habría caminado unos 100 metros más o lo que sea, pero no lo hizo, ¿cierto?
Él empezó a ver sus alrededores físicos, pero al ver el viento fuerte y claramente las olas le salpicaban levemente, su pelo vuela, puede sentir las gotas y el agua salada en su boca tal vez, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame, porque como todos saben, no puedes caminar sobre agua si hay viento. Versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Culparías a Pedro? Porque no, ya sabes, tú y yo tal vez ni siquiera llegaríamos tan lejos, pero podríamos decir, bien hecho, Pedro. Caminaste tal vez 3 metros sobre el agua. Nunca se había hecho antes, aparte de Jesús, claro, pero ¡wow, Pedro! Bien por ti, hijo. Pero Jesús dijo, oh, tú, de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que Jesús no estaba impresionado para nada, porque Pedro miró su entorno, puso confianza en las olas y el viento y el agua en su cara. Esto no puede estar bien. Voy a hundirme, debería hundirme, porque nadie puede hacer esto, aparte del hombre parado en el agua por allá. Pero, ¿qué nos diría Jesús a ti y a mí? Si nuestras vidas están casi completamente dominadas por nuestros sentidos físicos, por lo que vemos y oímos y el sabor del agua en nuestra boca, si nosotros dominamos nuestras vidas por nuestros sentidos, no por la palabra de Dios, ¿agradaría a Dios? ¿Estaría Jesús más contento contigo, conmigo, por hundirnos? No lo estuvo con Pedro, aunque yo creo que Pedro lo hizo ok, en mi opinión. Jesús no tendría, obviamente, la misma opinión. Pero miremos en Hebreos capítulo 11. Y leamos versículos 5 y 6. Dios quiere que camines por fe. Y si tenemos poca fe, quiere que desarrollemos nuestra fe. Porque Hebreos 11, el capítulo de la fe, otra vez, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue tomado o trasladado para no ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Esto fue antes del diluvio. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Eso es bueno. Dios se agrada de Enoc, se agrada de ti, se agrada de mí. Es bueno saberlo. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Los que lo buscan poniéndoles esfuerzo. Puedes ver ahí versículo 6. Sin fe es algo difícil agradar a Dios. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que parece que la fe es algo importante. Creo que sí, ¿no? Vamos a Marcos capítulo 5. Vamos a leer la historia de la dama con el problema de sangre, uno de mis favoritos. Bueno, Marcos capítulo 5 es uno de mis favoritos y tiene muchas cosas buenas en el capítulo 5. Hubo un tiempo en el que solía colar el capítulo 5 en la mayoría de mensajes, incluso al hablar sobre comida impura. Vamos a Marcos 5 ya que estamos. Nunca fue tan malo, pero ciertamente Marcos 5 es un capítulo bastante asombroso. Continuamos en versículos 25 al 34. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Y creo que cualquiera de ustedes, mujeres, pueden simpatizar y entender eso. Había sufrido mucho de muchos médicos. Así que esta es una historia fea. ¿Hemorragia por 12 años? ¡Wow! Y había sufrido muchas cosas de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía. Está en la quiebra ahora. Y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor.
el cual es uno de los riesgos de poner tu fe en doctores, incluso muchos de ellos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, lo cual no es fácil de hacer, por cierto. Jesús está rodeado por cientos de personas, empujándolo, apretándolo, tratando de alcanzarlo y todo lo demás. Cuando dice que ella vino detrás de él en la multitud y el montón y tocó su manto, ella tuvo que meterse y empujar a ella misma. Pudo ser sobre sus rodillas, en el piso, arrastrándose entre todas las piernas, y vio el manto de Jesús allí, se acercó y lo agarró. Así que está siendo bastante activa aquí. No está solo esperando. Porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote, la plaga. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? La gente piensa que Jesús decidió sanar, pero no. Jesús no parece saber qué pasó, a menos que Dios por su espíritu lo diera a saber, pero al parecer no lo hizo aquí. Entonces Jesús sabe, alguien sacó de mi poder porque pude sentirlo salir, pero ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas, ¿quién me tocó? Todos te están tocando. Me he tropezado unas 10 veces en los últimos 5 minutos. Jesús miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús, oh, tú eres la persona. Tú eres quien sacó de mi poder de sanidad. Muy bien. Él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote. Así que no fue la fe de Jesús, porque Jesús no supo lo que pasaba por un momento. Tuvo que preguntar, ¿qué pasó? Alguien dígame qué acaba de suceder. Eventualmente la mujer se acerca, se derrodilla y dice, fui yo, lo siento mucho. Tal vez debí preguntar, pero yo pensé, y bueno, estoy sanada. Jesús dijo, bien hecho. Tu fe, mujer, tu fe te ha salvado. Ahora la dama podría haber confiado puramente en sus sentidos físicos, problemas de sangre bastante asquerosos. Puede haberla hecho inmunda y hacerlo difícil para ella salir de su casa, en términos de costumbre en esos días, ¿no? 12 años es un tiempo bastante largo para estar enfermo de algo, y por más de una década los mejores doctores, muchos de ellos, fallaron por completo. Su opinión médica sería, lo siento, dama, morirás con esto, hasta podrías morir de esto, porque es incurable. Así que si ella hubiera seguido la ciencia y la opinión médica, se habría quedado en casa y esperado la muerte. Pero ella eligió no concentrarse en su cuerpo ya muerto. Ya saben, como Abraham habló del suyo. Ella miró a Jesús con historias que escuchó y decidió actuar. Actuó fuerte. Se empujó a través de una multitud de quizás personas hostiles. ¡Ey, señora, deja de empujar! ¡Vuelva atrás! ¡Ponte a la fila, señora! ¿Quién te crees que eres? ¿No? Pero llegó directo a Jesús y tocó su manto, y Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Pudo haber caminado por vista, su cuerpo, los consejos, las opiniones de los expertos médicos, pero no lo hizo. Caminó por fe. Sí puedo tocar su manto, sí puedo tocar su manto, seré sanada. No hay duda de eso. Vamos a Santiago capítulo 1, la penúltima escritura. Santiago capítulo 1. Porque la fe es importante. Ella tuvo fe, demostró su fe con sus acciones. Fe sin acciones que la correspondan es una fe muerta. No es algo bueno para nadie. Así que Santiago 1, versículos 1 al 8. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿En serio? ¿En serio, Santiago? Creo que la mayoría tenemos miseria cuando estamos en diversas pruebas, pero debemos hacerlo mejor. Supongo que teniendo fe lo haremos mejor. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, implicando una demora, por ejemplo. Estás buscando algo, esperando algo, pero tu fe se pone a prueba porque demora. Y esa demora, por supuesto, crea paciencia. Mientras esperas, sin cambios,
sin cambios, por una semana, un mes, tal vez más. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás de nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Si te falta sabiduría, tal vez en particular sobre la prueba por la que estás pasando, pero tal vez otras cosas. Pero versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Así que Santiago dice, cuando pidas, asegúrate de hacerlo con fe, sin dudar nada. Dice, sin dudar, es lo mismo que en Romanos 4, sobre cómo Abraham no vaciló, no titubeó. Así que si pedimos con fe, sin dudas, pediremos tratando de no ser de doble ánimo. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo. Ese es el hombre que dice, sí, Dios hará esto por mí. Yo lo sé, estoy seguro, soy un hombre de fe. Pero tal vez no. Porque después de todo esto, esto es lo que hizo con tal y tal, Job y otros más. Así que tal vez no. No, leeré la Biblia otra vez. Dios definitivamente lo hará. Al menos creo que sí. Tal vez no lo haga. Esa es la persona de doble ánimo. Ellos prenden y apagan delante de Dios y no están tan seguros. Son de doble ánimo, vacilantes, dubitativos, como las olas del mar yendo para allá y luego el viento cambia y van al otro lado. No hay decisión. Tú y yo, de cierto modo, no podemos permitirnos ser de doble ánimo y prender y apagar. Necesitamos tomar una decisión. Ya sabes, no sentarnos en el medio. Vamos a Romanos 10 para terminar. Romanos capítulo 10 nos cuenta la manera clave de cultivar fe, porque todos seguramente pensamos, bueno, ¿sabes qué? Ciertamente me gustaría caminar por fe, me gustaría no ser tan dependiente de mis sentidos físicos, pero ¿cómo puedo adquirir fe? ¿Cómo puedo cultivar fe? ¿Cuáles son las escrituras que dicen cómo cultivar fe? ¿Cómo desarrollar fe? Bueno, hay un par que podemos ir a ver, pero esta es probablemente la más clave. Romanos 10, versículo 17. Por esto la fe viene. ¿Cómo viene? ¿Cómo tienes fe? ¿Cómo recibes fe? Por esto la fe viene por el oír. ¿Oír qué? ¿Kim Kardashian? ¿Joe Biden? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que frecuentemente expandimos esto para decir, la fe viene por el oír y el oír y el oír y oír y oír por la palabra de Dios. No dice que la fe viene por haber oído. Estudié la palabra de Dios el año pasado, poderoso en fe. No, la fe viene, como viene la fe, por oír y volver a oír y seguir oyendo la palabra de Dios, ¿no? Así que si queremos mejorar nuestra fe, desarrollar nuestra fe, la habilidad de ver con nuestro ojo de fe y no ser dependientes de nuestros sentidos físicos, como usualmente somos, tenemos que hacer un esfuerzo decente para pasar tiempo de calidad en la palabra de Dios, leyéndola, reflexionando, meditando en ella, porque la fe viene por oír la palabra de Dios y leyendo y reflexionando en su fidelidad y su bondad y viendo las ilustraciones de quienes estuvieron antes que nosotros. Así que la fe viene por oír y oír y oír. Así que si queremos fe, más fe, fe de calidad, de mejor calidad, aquí la encontramos. Ok, eso concluye el mensaje de hoy.